que les estaba comentando. La idea justamente es contar con la participación de los asistentes, pues para que esto realmente quede un taller y no sea solamente una conversación de Julián con el monitor, ¿vale? Porque la idea es, pues, uno de los principios que establezco en esta presentación es, pues, que uno aprende a redactar, pues, redactando. Por supuesto, hay un montón de cosas detrás que son las que vamos a ver, pues, en esta primera sesión. La idea de estas sesiones es ir abordando poco a poco diferentes temas relacionados con todo el proceso de la redacción. El día de hoy vamos a hablar un poco de qué es la redacción, para qué sirve un poco, cuáles son las fases de la redacción y ver una de las etapas de la redacción. Y pues ya en sesiones posteriores vamos a empezar a abordar problemas de la gramática, problemas de sintaxis, problemas de semántica, algunos tips de ortografía, consejos para la puntuación, expresiones del español, cómo se utilizan, cómo no se utilizan. Toda esta información la pueden encontrar como condensada en la pieza publicitaria que se preparó para esta actividad. No siendo más, les doy la bienvenida a este taller de Redactar Bien para Dormir Tranquilo. Confiamos que después de esta sesión todos nuestros usuarios tengan la tranquilidad que tiene el oso perezoso, que es pues el emblema del taller. Antes de continuar, me gustaría solicitarle a todos los asistentes que por favor me colaboren poniendo en el chat qué tipo de usuarios son, si son administrativos, si son docentes, si son estudiantes y también a qué área pertenecen o a qué facultad y a qué programa académico, para yo poder tener un registro de su asistencia. De igual manera, en caso de que alguno de ustedes tenga alguna pregunta más específica, algún caso mucho más específico y particular en el que consideren que necesiten colaboración, pueden comunicarse conmigo al correo aux.cray18. Igual más adelante yo les voy a pasar pues este correo para que ustedes puedan escribirme y allí yo voy a estar pues presente y listo para prestar la ayuda que ustedes requieran. Bueno, bienvenidos, como les estoy diciendo, mi nombre es Julián David Rodríguez Muñoz, yo soy auxiliar del CRAI USTA, sede central, soy estudiante de la Universidad Nacional del programa de estudios literarios, estoy haciendo una doble titulación con filología en idiomas en inglés, soy gestor bibliotecario del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y pues actualmente estoy desempeñándome, como ya les comenté, como auxiliar dentro del CRAI. Justamente estoy aquí para ayudar a todos aquellos que tengan algún problema, como les estaba comentando, en todo su proceso de redacción. Somos conscientes que redactar no es fácil, redactar es bien complejo en algunas oportunidades, en especial cuando no estamos acostumbrados. Una de las formas en las que pensamos muchas veces esto es que si estamos estudiando letras, pues se nos va a hacer fácil redactar, y muchas veces no es así. Y también a personas que estudian números, la redacción se les da de forma bastante simple. Entonces, no hay fórmulas, no hay nada asegurado, la redacción es un proceso, que ya lo vamos a ver cómo es que funciona esto, pero justamente este taller de redactar bien para dormir tranquilo quiere dotarlos de herramientas y de métodos para que ustedes pues sean efectivos en el momento de la redacción y no tengan que estar haciendo reprocesos y sufriendo con el proceso de la escritura, que es lo último que queremos. Bueno, para empezar, me gustaría dejar en claro que pues la idea de este taller es hablar un poco sobre la escritura y la redacción en un ambiente académico, es decir, de textos de índole académico. ¿Por qué hago la aclaración? Porque todo el proceso de escritura creativa, por ejemplo, es diferente, tiene unos procedimientos, unas metodologías, unas pautas, unos artificios que son bastante diferentes. Y, por supuesto, requieren explicaciones diferentes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar en este taller? Escritura en especial académica. Ahora, antes de hablar de qué es la redacción, quiero hablar un poco de más o menos
cómo es el contexto académico, ¿no? Y esto lo digo como estudiante, no tanto como profesional. Hablo desde mi experiencia, como muchas veces cuando llegamos a las universidades, cuando llegamos a nuestra universidad, nos solicitan que empecemos a escribir. Como les comento, yo estudio letras, yo estudio literatura, y uno de los antecedentes o una de las ideas que se tienen de los estudiantes de literatura es que escribimos perfectamente. Y es una idea equivocada. No todos los estudiantes tenemos la facilidad para escribir, para redactar y mucho menos para entender el proceso de la redacción. Entonces, yo creo que una de las motivantes o una de las razones por las que este taller se crea también es justamente para atender esta situación en la que nos encontramos muchas veces como universitarios, y es que llegamos a la universidad y nos solicitan escribir, pero muchas veces no sabemos hacerlo, por cualquier razón. Puede que nunca nos hayan explicado cómo en el colegio es una posibilidad, o puede que inclusive, a pesar de que nos explicaron, pues nunca tuvimos la facilidad para hacerlo, nunca comprendimos completamente los conceptos, y es algo que pasa bastante a menudo. Uno pensaría que hoy en día, por ejemplo, redactar es fácil y probablemente no es así. Teniendo en cuenta el avance de la tecnología, vemos cómo cada vez la comunicación es mucho más corta de muchas formas. Cuando tenemos la comunicación por medio del celular, estamos acostumbrados a comunicarnos con un emoticón, estamos acostumbrados a comunicarnos con un sticker, con una imagen, y estamos dejando de lado las palabras. Y cuando tenemos que utilizar esas palabras, vemos esta dificultad para poder organizar ideas, para poder organizar frases, para poder organizar párrafos, ¿no? Y esto es más común de lo que uno pensaría. Lo he visto con mis compañeros, cómo sufren, por ejemplo, también para organizar adecuadamente una frase según la gramática correspondiente, porque muchas veces no somos conscientes de eso. Y una de las cosas más importantes es que para escribir bien no se necesita ser experto, pero sí se necesita tener unas bases muy fuertes en cuál es la organización interna de una frase, por ejemplo. Pero no solamente eso, no basta solamente con la gramática para escribir correctamente. También se necesitan otros tipos de elementos necesarios en la redacción, la intención, el tono de la redacción, tener en cuenta para quién va el texto. Todas estas son cosas que normalmente no tenemos como en cuenta al momento de redactar. También algo importante en el momento de la redacción es que la información está por todos lados y muchas veces no sabemos dónde encontrar la información que necesitamos justamente por el exceso de información. Y esto también es como va muy ligado a nuestra labor como CRAI de ayudarlos a ustedes en todo el proceso de alfabetización informacional, para que ustedes sepan encontrar la información, sepan cuándo necesitan información, sepan dónde buscarla y también sepan evaluarla. Y toda esta información que ustedes puedan recuperar, puedan después plasmarla en un escrito. Y este yo creo que es el objetivo principal de esto, nutrirlos de todas estas herramientas. Ahora bien, ¿qué es la redacción? Como estudiante de filología, una de las cosas que más me llama la atención, una de las cosas que más me gusta, es todo el asunto de la etimología de las palabras, es decir, el origen de las palabras. El lenguaje es una cosa maravillosa, es una cosa muy bella, y resulta que todas las palabras que nosotros utilizamos tienen algún origen. En algún punto esa palabra nació y la etimología tiende a esto. Entonces me puse a buscar un poco como cuál era la etimología de la palabra redacción y viene del latín redactum, ¿no? Entonces tiene dos partes, este redactum tiene un prefijo que es el red o el re, que es la expresión a reiteración, es decir, volver a hacer algo o volver a leer algo es volver a. Por ejemplo, reelegir es elegir nuevamente. Esta es como el sentido del prefijo red. Y tiene una segunda parte que es el verbo ayere, que tiene que ver con todo lo que es llevar a cabo, mover hacia adelante. ¿Mm? Por ejemplo, otra palabra que desprende de ayere es agendar, ¿no? Entonces, por eso en las agendas tenemos todo lo que vamos a hacer, todo lo que vamos a hacer hacia adelante. Entonces, en conjunto es como volver a mover un poco de donde viene la palabra redacción. Lo interesante es que esta palabra la utilizaban los romanos inicialmente
para reunir materiales. O bueno, eso nos lo informa Etimologías de Chile, por si alguien conoce la página, pueden verificar la información. Los romanos, según cuenta esta página, lo que utilizaban esta palabra para reunir todos los materiales necesarios para construir algo, todos los materiales para construir las presas, los acueductos por los que ellos son tan famosos. Pero también lo utilizaban para reunir todos las trozos de madera necesarios para prender hogueras. Entonces, de ahí viene la idea de que se ponía en orden, ¿sí? Entonces, este reductum empezó a utilizarse como ordenar. Y posteriormente, toda la parte de ordenar las palabras o poner en orden las palabras fue lo que originó el concepto que nosotros entendemos como redacción. Esta idea me parece muy, muy bonita sobre la etimología de la redacción, de cómo aquellos que redactamos, y somos todos, todo el mundo necesita de la redacción, cómo aquellos que redactamos estamos no solamente poniendo en orden, sino estamos construyendo un texto. En ese sentido, todos somos albañiles, todos somos arquitectos del lenguaje. Pero no solamente esto, el mismo lenguaje, en el momento en el que nosotros redactamos, está calentando algo dentro de nosotros, funciona como una hoguera. Y yo creo que estas son ideas que podemos empezar a tener en mente para cuando nosotros empecemos a construir nuestros escritos. Cómo estamos construyendo algo y qué está iluminando, qué está calentando dentro de nosotros los escritos que estamos produciendo. Ahora bien, en términos mucho más formales, redactar es un acto comunicativo. ¿Sí? Aquí en pantalla vemos la definición de la señora Hilda Basulto. Ella lo define como una actividad comunicativa de primer orden que implica un estado cultural avanzado en el hombre. Esta definición puede resultar un poco elitista si se lee con detenimiento, pero pues no falta a la razón. Necesita una persona para poder redactar bien, necesita un grado cultural más bien desarrollado, no solamente en los aspectos lingüísticos, gramaticales, de ortografía, de semántica, de puntuación, sino también en procesos mentales, en procesos de conocimiento, en gestión de la información. Entonces vemos que redactar no solamente es poner por escrito un montón de ideas, hay un montón de procesos detrás de los que muchas veces no somos conscientes. Y más adelante voy a empezar a utilizar ejemplos de mi vida propia para poder explicar un poco mejor cómo funciona toda esta experiencia del proceso de la redacción, de entender qué es lo que hay detrás de la redacción. Como les estaba comentando, ya que nosotros nos podemos considerar arquitectos o albañiles de la redacción, de la escritura, lo podemos pensar como un proceso de producir escritos, ¿no? Eso también lo podemos entender que es la redacción. Como yo creo que la idea oculta detrás de todo esto es el lenguaje. El lenguaje es la materia prima que nosotros utilizamos en la redacción. ¿Qué es lo que nosotros estamos moldeando? ¿Qué es lo que estamos reuniendo? ¿Qué es lo que estamos estructurando? El lenguaje, básicamente. Por eso a veces es tan complicado redactar. El lenguaje es esquivo, el lenguaje es vivo y sobre todo el lenguaje es pensamiento. Entonces también vemos que el proceso de redacción es el proceso de pensar. Y muchas veces no tenemos muy en claro cómo arreglar estos procesos de pensamiento para plasmarlos de forma efectiva en nuestros escritos. Y eso se nota, y los profesores lo notan bastante. Ellos son expertos en examinar todos estos hilos de pensamiento, todos estos procesos de pensamiento y ver cómo se están aplicando en un escrito. Ahora, ¿para qué nos puede ayudar un poco esto de la redacción? Pues bueno, aquí nos da una breve descripción, ¿no? De pronto nos sirve para describir, explicar y comprender los fenómenos que vivencia el ser humano. Esta explicación a mí me gusta muchísimo porque vemos cómo la redacción literalmente está en todas partes, ¿sí? Si nosotros queremos crear una campaña publicitaria, necesitamos dirigirnos a la vivencia del ser humano respecto al producto que queremos vender. Y solamente cuando somos capaces de entender la vivencia del ser humano, podemos diseñar un producto con el que el usuario se pueda identificar y con el cual compre lo que nosotros estamos vendiendo. Eso como un ejemplo.
En caso de que, por ejemplo, estemos haciendo un ensayo, allí es donde nosotros vamos a poner en práctica la experiencia de lo que aprendimos. Vamos a medir nuestro conocimiento. No solamente es escribir un tema que nos están asignando, es poner a prueba lo que hemos aprendido respecto a ese tema. Estamos poniendo por escrito nuestro pensamiento y nuestra experiencia. En ese sentido, la redacción también nos ayuda muchísimo a ser autónomos. ¿Por qué autónomos? Uno dirá como, bueno, ¿y por qué autónomos? Porque estamos aprendiendo en nuestros propios términos. Cuando nosotros empezamos a redactar, tenemos que tener en claro lo que les estaba comentando, muchas estructuras mentales. Si nosotros no tenemos esas estructuras mentales muy establecidas, si no entendemos cómo aprendemos nosotros, probablemente nuestra redacción vaya a ser un poco floja. Pero si tenemos todo esto y empezamos a aprender sobre eso y aprendemos sobre un tema e investigamos sobre un tema y empezamos a desarrollar lo que en alfabetización informacional se denomina aprendizaje para toda la vida, y es aprender a aprender todo el tiempo, la redacción está motivando muchísimos otros procesos. Esa es mi idea y yo la defiendo con uñas. Creo realmente que la redacción moviliza todo. Una de las definiciones que más utilizamos en la universidad cuando hablamos de la redacción, en especial de ensayos, es que un escrito moviliza todo lo que yo sé. No solamente estoy hablando de un tema, estoy hablando de muchísimos temas. La redacción me permite movilizar todos mis conocimientos, todas mis lecturas. ¿Mm? También nos enseña a leer. ¿Por qué nos enseña a leer? Escribir nos enseña a leer. ¿Por qué? Porque cuando tenemos en mente un escrito, probablemente tendremos que buscar escritos similares. Tendremos que buscar fuentes confiables en los que nosotros podamos basar nuestra propia escritura. Y cuando estamos buscando esas fuentes, inevitablemente tendremos que leer. Entonces, cuando leemos estamos mirando gramática, estamos mirando puntuación, estamos mirando ortografía, estamos mirando inclusive el mismo estilo en el que nosotros podremos desarrollar nuestro futuro escrito. Entonces, la redacción nos exige también saber leer. Una de las cosas que también me gusta muchísimo de las bondades de la redacción es que nos ayuda a comprender la realidad. Si la redacción describe, explica y comprende los fenómenos, pues inevitablemente también nos ayuda a comprender nuestra propia realidad. Si nosotros estamos redactando un artículo sobre el asesinato de los líderes sociales, inevitablemente necesitamos entender esa realidad. Si nosotros estamos redactando un escrito mucho más cercano para el periódico del barrio en el que nosotros vivimos, necesariamente tenemos que entender nuestra realidad para poder describirla. Y redactar, para que se redacte bien, va a exigirnos a nosotros describir y comprender nuestra propia realidad. Ahora bien, ¿cuándo es efectiva la redacción? La redacción es efectiva cuando nuestro propósito, el propósito comunicacional que nosotros nos planteamos cuando iniciamos nuestro escrito, se cumple. Entonces, si mi intención es convencer a mi lector y mi lector termina convencido, mi redacción fue efectiva. Si mi intención es movilizar a mi lector y el lector se queda sentado en la silla después de que yo leí, probablemente después de que leyó mi escrito, probablemente mi texto no fue tan efectivo. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que tener como en cuenta cuando empezamos a pensar en el proceso de redacción efectiva. ¿Cómo sé que mi redacción fue efectiva? Porque logré el objetivo de mi escrito. ¿Cómo se aprende a redactar? Esa es una pregunta que tengo aquí grande. ¿Cómo aprendemos a redactar? Y no es fácil. Redactar no es sencillo. Exige tiempo, exige paciencia, es un proceso. Porque como les comentaba hace un pocos minutos, redactar bien es pensar bien. Y pues bueno, muchas veces nosotros no nos detenemos a pensar si pensamos bien. Suena un poco como redundante, como metafísico eso, pero es cierto. En este afán en el mundo en el que vivimos, entre trabajos que tenemos que entregar, todos los trabajos al tiempo, entre problemas sociales, entre cuarentena, entre todos este tipo de cosas, muchas veces no nos detenemos a pensar cómo pensamos y por ende tampoco nos detenemos a pensar cómo escribimos.
En mi experiencia personal, y aquí viene la primera anécdota, lo que les estaba comentando, de que iba a utilizar ejemplos de mi vida propia. Cuando yo empecé la carrera, yo siempre he trabajado a lo largo de mi carrera, entonces siempre he tenido que mantener a la par el estudio y el trabajo. Y muchas veces tenía que dejar de lado el estudio por cumplir con mis responsabilidades laborales. Entonces a mí me daban, por ejemplo, no sé, 3 semanas para escribir un ensayo y nunca tenía tiempo para pensar en el escrito, sino un día antes, muchas veces. Y mi afán en ese momento era terminar el escrito, terminar el ensayo, entregar algo. Y nunca me detuve a pensar qué pensaba yo sobre el tema, por ejemplo. Tampoco me detuve a pensar yo cómo pienso la redacción, sino simplemente, debido al afán de entregar, simplemente me lanzaba a escribir, ¿no? ¿Y cuál era el resultado de eso? Pues un desastre. Si bien nunca me fue mal, por ponerlo en algunos términos, nunca tuve inconvenientes en mis escritos, pues soy consciente de que hubiera podido hacerlo mucho mejor, de que si hubiera tomado el tiempo para pensar cómo pienso y para pensarme la redacción de una forma un poco más seria, probablemente los resultados hubieran sido muchísimo mejores. Y esa es mi invitación, que le demos a la redacción pues un poco el lugar que se merece dentro de la vida académica, ¿no? Muchas veces pensamos como que es que solamente es un ensayo, pero no estamos viendo todo lo que hay detrás de ese ensayo que estamos escribiendo. Y es aquí donde empieza mi propuesta de taller. Como les había comentado, no se trata solamente de yo estar aquí hablando en una habitación vacía con un computador. Esto es muy frustrante a ratos, sobre todo cuando no hay respuesta por parte de los usuarios al otro lado del computador. Pero mi propuesta es esta. Y es que vamos a lograr un escrito de 2 cuartillas, mi ambición tampoco es muy grande, son 2 hojas, sobre un tema de libre elección. Mi idea inicialmente era hacerlo sobre el CRAI. Francamente, no era muy optimista de que alguien se conectara hoy, lo confieso, pero pues me encanta ver que hay tanta gente conectada, de verdad me siento muy contento. Por eso lo reestructuré. Entonces, no vamos a hablar sobre algo como tan al azar, aunque tan fascinante como el Crayusta, sino vamos a dejarlo en un tema de libre elección. Y es aquí donde yo necesito que ustedes empiecen a ser proactivos. Ustedes podrán abrir el micrófono si lo desean. Mi colaborador, hoy quien me está colaborando, creo que es don Wilmar. Él pues va a estar muy pendiente del chat porque pues probablemente yo no voy a poder estar leyendo sus comentarios en el chat para ir como empezando todo este proceso. Obviamente no vamos a terminar el escrito del día de hoy, este es un proceso bastante ambicioso, terminar un escrito en 2 horas y abarcar todo el proceso de redacción en 2 horas. Como les comentaba, la idea es hoy iniciar al menos toda la parte de la preescritura, todo el proceso anterior a la escritura, que es justamente lo que quiero que hablemos en contados minutos. Pero esta propuesta del taller nos exigiría que pues volvamos a asistir primero para ver cómo continúa el proceso de redacción y segundo, pues que ustedes pues hagan los ejercicios conmigo, ¿sí? Yo traigo una serie de ejercicios planteados para esta sesión y pues sería muy satisfactorio saber que ustedes los están, o al menos están intentando hacerlos. Entonces, mi idea es que cada uno elija un tema. Una de las cosas que más me repiten mis profesores al momento de escribir o de emprender una investigación es que la investigación trata sobre las pasiones de los estudiantes. Entonces, por eso elegí también de libre elección. La idea es que ustedes puedan elegir algo que los motive a escribir, algo que los apasione, algo de lo que quieran hablar, algo de lo que quieran comentar a sus compañeros, a su profesor, a la gente del CRAI, algo que ustedes quieran comentarle al mundo. Y si se logran algunos escritos, sería genial poder publicarlo, pues es una idea como muy ambiciosa, pero sería genial poder lograr eso, lograr que de este taller haya un reflejo de todo el proceso de escritura. Y entonces, pues empezamos y ya entramos en materia después de todo este marco tan amplio de qué es la redacción, cuál es la idea del taller, entramos como tal a la propuesta que traigo, la propuesta de proceso de redacción.
Entonces, como estamos en este tipo de taller, pues para mí la idea de taller es hacer algo diferente a una capacitación donde me están, digamos, dando toda la información. En un taller yo tengo que hacer para poder aprender, y en especial yo, que yo aprendo de una forma, yo no aprendo viendo, yo no aprendo escuchando, yo aprendo haciendo. Por eso también me gustaría que ustedes aprendan haciendo. Me parece que es uno de los métodos más efectivos de aprendizaje. Entonces, ¿cuáles son las reglas del juego? Y lo pongo en estos términos con fines pedagógicos en relación a toda la dinámica del taller, pero estas reglas del juego son en realidad las características de la buena redacción. Y aquí es donde empezamos a hablar un poco de las características de la redacción. Entonces, la primera característica es la claridad. Si se preguntan de dónde tomé estas reglas del juego, las pueden encontrar en el libro de Hilda Basulto, Cómo escribir, manual de redacción. Bueno, no recuerdo el nombre, pero pues al final en la bibliografía ustedes van a encontrar cuál es el libro que utilicé. Es de Hilda Basulto, si recuerdo es el nombre de la autora. Manual de redacción dinámica, así se llama el libro. Bueno, entonces, lo primero que nuestros escritos, los que podamos producir en este espacio y en todos los espacios académicos que ustedes pues estén desarrollando, es que tienen que ser claros. ¿Qué representa esto de la claridad? Según pues la señora Basulto, la redacción no puede dejar espacio a equívocos, no puede prestarse para malas interpretaciones, ¿no? Entonces, en este sentido, las expresiones que nosotros utilicemos tienen que ser fáciles de entender. Un ejemplo, esto también tiene mucho que ver con las expresiones que utilizamos, por ejemplo, con todas las jergas, ¿no? Con todas estas formas especiales del lenguaje. Tienen que ser lo suficientemente claras. Por ejemplo, en caso de ¿para qué? Se preguntaron ustedes, ¿por qué ser claro? Primero que todo, pensando en el lector. Y segundo que todo, pensando en fines prácticos. Si, por ejemplo, el artículo, el ensayo, el texto que ustedes estén creando se va a traducir y utilizan términos muy específicos de una región, además de que puede ser mal visto, pensemos no sé, en un santanderiano, creo que uno de nuestros compañeros del CRAI es de allá, podría utilizar en su escrito arrechera, ¿no? Que lo entendemos como este término en donde se saca como el mal genio, donde la persona tiene ahínco, tiene empeño, tiene coraje, pues probablemente no se va a ver bien en el escrito que nosotros estemos utilizando, no va a ser claro. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una de las primeras reglas y una de las primeras características de los escritos académicos y pues en el enfoque en el que yo estoy planteando. Hay una como excepción, y es que a veces se pueden ser, ¿cómo decirlo?, oscuros en la redacción, pero siempre y cuando esta oscuridad tenga algún fin. Aquí nos pregunta Walter, cuando el artículo es muy técnico, de tipo científico, ¿cómo podemos lograr una claridad más precisa? Esto es bastante interesante porque muchas veces pensamos que toda la parte técnica y toda la parte científica tiene que valerse solamente de términos técnicos, de términos específicos de la materia. Y claro que sí, es importante que en este tipo de artículos se utilice el lenguaje especializado. Pero no quiere decir que todas las ideas que yo esté usando, que todas las ideas que yo esté expresando alrededor de ese término no se puedan explicar claramente. Tiene que ver sobre todo con el uso del vocabulario. Si yo puedo decir una idea de forma mucho más clara, sin utilizar tantas palabras en lo que nosotros llamamos en literatura artificiales, una palabra artificial, por ejemplo, es impoluto. ¿Se puede utilizar en un contexto científico? Claro que sí. ¿Es necesario? No es necesario.
¿Es preferible utilizar una palabra más clara? Es más fácil utilizar una palabra que sea, por ejemplo, puro. Uno de los casos que utiliza uno de los teóricos de la literatura es: la Virgen es una impoluta. Y esta idea, pues ya en realidad está generando muchas ideas detrás, cuando podría decirse que sencillamente la mujer es pura, es casta. Entonces, vemos cómo se pueden decir dos cosas de la misma forma, pero siendo más claros en un caso que en el otro. En el caso científico, sí es necesario utilizar el lenguaje especializado, pero tiene que lograrse un balance entre el lenguaje común, por decirlo de alguna forma, y el lenguaje especializado. ¿Sí respondí tu pregunta, Walter? Vale, Walter, muchas gracias. Bueno, la siguiente característica o la siguiente regla que tenemos que tener en cuenta para lograr nuestro objetivo, nuestro texto objetivo aquí en el taller, es la concisión. Y habla específicamente de escribir lo necesario. En otros términos, ir al grano. No dar rodeos, eso es fundamental. Cuando nosotros tenemos en claro una idea, podemos expresarla de forma clara. Y solamente vamos a escribir lo que es estrictamente necesario alrededor de esa idea, sin tener que estar creando nuevas ideas y parafraseando lo mismo y hablando alrededor de eso, porque pensamos que eso llena espacio dentro de la hoja. A mí me pidieron 5 hojas para un ensayo, pues yo voy a hablar en una hoja de lo mismo. Y eso, dadas las características de una buena redacción, no sería correcto. La idea no es llenar espacio por llenar, no es escribir por escribir, sino tener la concisión suficiente para establecer nuestras ideas de manera clara, yendo al grano. ¿Listo? Otra de las características o reglas del juego es la sencillez. Esta me parece muy bonita, porque tiene que ver justamente, está muy relacionado con la claridad, y es hablar con un lenguaje de uso común, que era justamente lo que estaba explicando hace un momento. Es equilibrar el lenguaje técnico con el lenguaje de uso común. Algo importante aquí es que cuando hablamos de lenguaje común, no estoy hablando de vulgaridades, por ejemplo, no estoy hablando de expresiones coloquiales tipo parce, que es tan común hoy en día, o otro tipo de expresiones similares, ¿no? Digamos, esto a veces cae por su propio peso, pero cuando uno dice que va a hablar del lenguaje común, puede llegar a sentirse la tentación de utilizar un lenguaje demasiado común, ¿no? Entonces, sí, es ser sencillo, pero también tiene que ver con la concisión y con la claridad, claramente. También tiene que ver con la forma natural de expresarse. Uno de los ejemplos que yo siempre pongo es que la mayoría de personas escribe como habla. Y está bien. Hay casos particulares donde la persona habla como escribe. Entonces, ustedes ya pueden empezar a imaginarse, eso es un caso particular, yo hablo como escribo. En ese sentido, mi escritura tiende a ser descomplicada en muchos casos, pero también viene inundada de una cantidad de términos que a veces no son de uso común. Y muchas personas que hablan conmigo me dicen, no te entiendo. ¿Por qué? Porque muchas veces mis expresiones no son sencillas. Y es justamente cuando yo tengo que volcar mi pensamiento en la escritura, tengo que hacer mucho más sencillas mis ideas y sobre todo mis expresiones para que mi lector pueda entender mi idea, que es justamente lo que queremos. Esta sencillez se está aplicando a eso, sobre todo porque cuando es muy sencillo el vocabulario, bueno, no tan sencillo, no podemos caer en el extremo, se gana una veracidad expresiva, que es lo que nosotros queremos. Queremos que el lector nos crea. Y cuando logramos esta, estamos siendo efectivos y estamos atrayendo al lector hacia nuestro escrito. La siguiente característica o regla del juego es la adecuación. ¿Cómo es esto de la adecuación? La pregunta que nosotros tenemos que responder cuando estamos pensando en la adecuación es: ¿quién va a leer esto? ¿En quién estamos pensando en la adecuación? En nuestro lector.
En el caso de los estudiantes, tenemos que pensar en nuestro profesor, por ejemplo, cuando estamos entregando un ensayo, cuando estamos entregando un artículo, cuando estamos entregando una pieza gráfica, que también es un tipo de texto y también tiene un proceso de redacción detrás, solamente que es un texto no lineal, no continuo, perdón, pero también hay un proceso de pensamiento detrás. Entonces, ¿en quién tenemos que pensar cuando estamos escribiendo? En nuestro lector. En el caso específico de la academia, en nuestro docente. Sea para un trabajo de clase, sea para una tesis de grado, en cualquier nivel, pregrado, posgrado, doctorado. Tenemos que pensar en eso. ¿Quién es el que nos va a leer? Porque a partir de esta adecuación es que nosotros, cuando respondemos eso, ¿a quién va a leer? Nosotros empezamos a plantear qué gusto puede tener esta persona, cuáles son las necesidades que vamos a responderle a esa persona, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para que nos comprenda? Dicho de otra forma, la adecuación corresponde a que cada cosa que yo utilice dentro de mi texto tenga una razón y cada elemento esté siempre respondiendo a la pregunta ¿quién va a leer mi texto? La siguiente característica es el orden. Este orden está muy ligado a la adecuación. ¿Por qué? Porque si cada cosa está en su lugar, como veíamos en la adecuación, yo necesito que el orden sea tan preciso que si cada cosa está en su lugar, la estructura esté siempre enfocada a cumplir el objetivo de mi texto. Entonces, si en la anterior estábamos pensando en quién lo va a leer, en el orden estamos pensando en cómo lo va a hacer, cómo va a cumplir el objetivo. Si yo estoy pensando, por ejemplo, en atraer al lector desde el principio, desde la introducción de mi ensayo, pues voy a intentar poner información específica en la introducción. No puedo soltar mucha introducción, mucha información en la introducción, porque si yo lo quiero atraer, voy a botar elementos que atraigan su atención, que lo llamen. Pero si yo quiero generar un tipo de suspenso, voy a empezar a crear un texto donde los datos que yo vaya imprimiendo dentro de mi redacción vayan creando este efecto de clímax. La información se va revelando de a poco y el lector va a seguir queriendo leer. ¿Listo? Esta es la parte del orden. La siguiente característica es la originalidad. Y esto, pues bueno, además de las implicaciones de no copiar, de no plagiar, que pues tenemos todos tan claros en esta época de la información, aunque claro, todavía se ven casos de personas que cometen plagio, además de que, no sé, aparecen nuevas formas de plagio como cada día. A mi parecer, el plagio solamente tiene límite en la mente humana, y si la mente humana no tiene límite, pues el plagio no tiene límite. Aquí en la originalidad también está refiriendo a no ser un autómata, a no escribir por escribir, lo que les estaba diciendo, o no ser indiferentes frente a la escritura. ¿Mm? ¿Por qué? Porque cuando uno es indiferente ante lo que está escribiendo, eso se siente. Se nota cuando un estudiante no está escribiendo con pasión. Los términos que utiliza, las expresiones, es un texto de muchas maneras desobligante. Y la idea es que eso no pase. ¿Cómo logramos esto de la originalidad? Alejándonos de la rutina un poco. Esto es un poco interesante cuando yo lo empecé a descubrir. Y es que muchas veces nosotros, pensando que estamos familiarizados con un tema, escribimos con esa misma familiaridad y caemos en la monotonía, nos convertimos en autómatas. Pero cuando nos alejamos de la rutina, cuando nos alejamos de esa familiaridad y vemos el objeto, vemos el tema con una vista diferente, con una forma alejada, podemos encontrar cosas que no veíamos y puede que nuestra pasión se reavive y así mismo escribamos. Bueno, aquí hay una aclaración y es que muchas veces no se puede ser originales en el sentido de que, por ejemplo, en una clase, creo que me voy a remitir bastante a los ejemplos universitarios, en una clase es un poco complicado expresar esta pasión cuando un tema sobre el que nos ponen a escribir es un tema en el que no entendemos, un tema que no nos gusta. Esto puede pasar. Pero a pesar de que esto ocurra dentro del aula, no significa que no podamos explorar formas
en la que nosotros mostremos originalidad, en la forma en la que escribimos, por ejemplo, la forma en la que abordamos el tema. Si no nos gustó por una razón, entonces, ¿cómo lo puedo abordar de forma original para que no se vea ese disgusto con el tema? La siguiente característica es el interés. Y esto para mí también es muy esencial, porque no hay nada más aburrido que sentarse a leer algo aburrido, aunque así que es redundante. Pero me refutarán los profesores, si de pronto hay alguno conectado, de cuán tedioso resulta sentarse a leer 30 artículos o 30 ensayos de personas que no generan interés. Entonces, por supuesto, el docente está en la obligación de leerlos porque tiene que asignar una nota, porque tiene que asignar una categoría al conocimiento que los estudiantes están exhibiendo. Pero va a terminar exhausto, porque las ideas que expresan no lo están llamando a él, no están influyendo positivamente en él. Entonces, si bien estamos hablando de cómo la redacción es todo un proceso humano comunicativo, pues ¿por qué no transmitirle interés al lector? ¿Qué es transmitir interés al lector? Pues influir positivamente en él, atraparlo de tal manera que se quede hasta el último punto de nuestro escrito. ¿Mm? En ese sentido, volvemos a lo que es la adecuación. Preguntarnos, ¿qué le va a interesar al profesor que nosotros escribamos? ¿Cuál abordaje no hemos visto? ¿Qué puntos de vista todavía no hemos explorado? Son esas cosas en las que nosotros empezamos a pensar en el interés del docente, a pesar de que estamos explotando nuestros propios gustos. Esto es importante. Yo insisto siempre, para escribir y escribir bien y escribir con pasión, primero hay que atender el interés propio. Siempre lo voy a decir. La actualidad, y esta es la última característica, la actualidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues dependiendo del tema, muchas veces tenemos que tratar, por ejemplo, si alguien está estudiando, no sé, la historia de la economía, probablemente le exijan escribir sobre las doctrinas de Marx. Yo creo que es obligado. Y probablemente tenga que remitirse a información de Marx, a su contexto histórico, a su contexto social. Pero eso no nos quita que nosotros tengamos que ser actuales. Por ejemplo, ¿cuál es la vanguardia de investigación en Marx hoy en día? Se sigue estudiando a la luz de todo el proceso del socialismo o del comunismo, o qué otras vanguardias están estudiando a Marx. Y asimismo, yo puedo unirme a esas vanguardias, porque no me serviría estudiar lo que estudiaron los teóricos de Marx hace 50 años. No tendría sentido, es algo que ya se hizo. La actualidad me está exigiendo investigar nuevas cosas, y es ahí donde ustedes tienen que estar a la vanguardia, tienen que estar al día en la información. Dicho en otros términos, vivir en esta época, ¿no? Pero no solamente estamos hablando de actualidad temática, también estamos hablando del enfoque que les estamos dando, estamos hablando de la misma redacción. No podemos utilizar expresiones así, muy adornadas, como el excelentísimo Marx, porque eso ya no es actual. Esa forma de comunicación no es vigente. Nosotros ya no utilizamos esas formas así alicambradas y artificiosas para hablar de alguien. El doctor Marx puede ser. O Marx. Son ejemplos de cómo podemos ser actuales en muchos puntos, no solamente temáticamente, también cómo se escriben las palabras, cuál es el nuevo sentido de las palabras, lo que les estaba comentando al inicio de la sesión. El lenguaje es algo vivo, es algo que está cambiando todo el tiempo, y asimismo las palabras también están cambiando. Hace poco vi las actualizaciones de la RAE y muchas nuevas palabras que ya existían dentro del diccionario van adquiriendo nuevos significados, y es ahí donde nosotros también tenemos que estar al día. Me gustaría saber si hasta aquí existe alguna pregunta de lo que hemos visto y continuamos con la sesión, con el taller. Bueno, parece ser que todo va quedando claro. Eso nos, ojalá. Bueno, Jason nos pregunta, ¿qué tipo de texto es el que vamos a elaborar? Esa es una muy buena pregunta. Lo pensé
con detenimiento cuando estaba haciendo toda la propuesta de taller, y se me ocurrió que cada uno puede elaborar un texto, el que mejor le salga, y después podemos empezar a ver, según las características del texto, qué tipo de texto es y cómo lo podemos convertir en un artículo, o en una crónica, o en un ensayo. Y así entonces podemos empezar a explorar, a partir de los textos que ustedes estén mirando, diferentes tipos. Y yo no estoy limitándolos a ustedes de alguna forma, porque habrá gente que les gustan las notas periodísticas, y habrán otras como yo que preferimos los ensayos, y habrá quienes son más especializados en escribir artículos científicos. No sé si estén de acuerdo. Listo, muchas gracias. Bueno, en vista de que no tenemos más preguntas, continuemos. Ahora, una de las preguntas que yo me planteé, y yo creo que todos nos planteamos después de ver todas estas maravillas de las que está hablando aquí Julián Rodríguez, es, bueno, ¿y cómo hago todo esto? ¿Cómo voy a participar en este taller? No se preocupen, también les vamos a dar las herramientas de las fases de la redacción para que ustedes empiecen pues a escribir en últimas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas fases de la redacción? Este gráfico que estamos viendo es mi interpretación de las ideas expuestas por María Teresa Serafini en su libro ¿Cómo escribir? Me parece muy bueno. De hecho, muchas, por no decir que la inmensa mayoría de lo que estamos viendo acá, pues es una adaptación de lo que ella expone en su material, porque me parece que es bastante estructurado y es muy fácil de entender, sobre todo cuando hay procesos tan difíciles. Si ustedes empiezan a explorar, por ejemplo, el trabajo de Daniel Cassani, van a descubrir que él es muy, muy, muy inteligente y es muy duro en la redacción, pero entenderlo y seguirlo es un tanto complejo. Mientras que aquí con María Serafini he podido encontrar como una metodología para explicar. Entonces, esto que estamos viendo acá de las fases de la redacción, la planeación, la escritura y la revisión, es algo expuesto en el libro de María Teresa Serafini, Cómo escribir, pero también se encuentra, por ejemplo, en Describir el escribir, de Daniel Cassani, y también unas ideas similares se encuentran en La cocina de la escritura, también del autor Daniel Cassani. Ahora bien, planeación, escritura, revisión, ¿qué es esto? Pues son las fases de la redacción. Muchas veces creemos que redactar es simplemente escritura, ¿no? O sea, la mayoría de veces nosotros nos quedamos en esto, en la escritura. Y es justamente lo que yo les estaba comentando hace rato de mi propio proceso de escribir. Como yo tenía tantas obligaciones por cumplir a veces, yo no tenía tiempo para planear un escrito, mucho menos para revisar un escrito. Les voy a contar mi experiencia. En el primer semestre, mi primer semestre, ya hace un par de años, estaba viendo una clase, justamente la clase de análisis del discurso, y estábamos analizando todo el proceso detrás del artículo de noticias, de todo esto, toda la teoría que nos legó Bakhtin. Y el trabajo final consistía justamente en aplicar toda la teoría que habíamos visto a lo largo del semestre en algún escrito. Teníamos que analizar textualmente, analizar el discurso de algún texto. Y yo elegí El gato que va solo a todas partes. Este es un cuento, no es un cuento, es una fábula del autor inglés Rudyard Kipling, perdón, él es sudafricano, bueno, no me acuerdo en este momento, Rudyard Kipling de dónde es. Y tenía yo plazo de entregar el escrito hasta un viernes a la medianoche. Y yo entregué ese escrito tipo el sábado a las 3 de la madrugada. Es decir, no era como tal viernes ya, pero todavía no alcanzaba a ser sábado en el día, pongámoslo en esos términos. Fue en la madrugada del sábado de ese viernes. Y todo este proceso
de análisis y todo este proceso de escritura, porque solamente fue un proceso de escritura, lo realicé entre las 11 de la noche, que es cuando llego a mi casa, 11 de la noche y las 3 de la mañana. Es decir, tuve 4 horas para hacer un escrito de 8 páginas. Entonces se podrán imaginar cómo fue este proceso titánico de yo tomar el texto y empezar a desarrollar todo un proceso de análisis según la teoría expuesta en mi clase y lograr entregar eso a tiempo, porque aparte no lo entregué a tiempo. Claro, yo no tuve proceso de planeación de la escritura, yo no tuve proceso de revisión de la escritura, nada de eso. Yo llegué a mi casa, tomé mi portátil y empecé a escribir. Y como quedó, puse el último punto, guardé el archivo y lo envié. Yo jamás revisé si estaba escribiendo correctamente, si se me había ido algún error, nada de eso. No podía darme ese lujo en ese momento. Y claro, los resultados se vieron. La escritura sí fue bastante criticada, a pesar de que mis ideas eran bastante claras, mi proceso de escritura no lo fue. No me fue mal, por algo pues avancé en la carrera, pero sí empecé a notar que había un inconveniente en la forma en la que yo estaba escribiendo. Y eso no fue la única vez que me pasó, eso me ocurrió muchísimas veces, donde yo tenía que escribir un trabajo, normalmente el trabajo final, y siempre lo escribía un día antes, por diferentes motivos. No voy a decir que siempre fueron temas laborales, porque sería una mentira. Muchas veces también fue pereza. Muchas veces fue miedo a escribir, porque eso también pasa. Uno puede sentir miedo de la escritura o miedo al tema mismo, y todas esas cosas lo inmovilizan a uno. Pero este proceso, estas fases que yo les estoy proponiendo acá, ayudan a que uno empiece a avanzar, ¿no? En todo esto. Entonces, las 3 fases son la planeación de la escritura, que justamente es este proceso en el que nos empezamos a pensar toda la escritura. La escritura en sí misma, que es donde nosotros empezamos a evaluar nuestro conocimiento en gramática, en vocabulario, en ortografía, en signos de puntuación, que esto también nos da duro. Esto también yo he visto, y hay muchas personas que, ¿dónde va una coma, por ejemplo? ¿Cómo sé que va una coma en un 2 puntos? ¿Cómo utilizo un punto y coma? Aunque el punto y coma también está siendo como dejado de lado muy de a poco, pero bueno, eso lo veremos más adelante. Todo esto es donde nosotros empezamos a ver la escritura y es donde empezamos a ver que las ideas y todos nuestros pensamientos que encontramos aquí en la planeación van a empezar a tomar una forma de escrito aquí en la escritura. Y finalmente, cuando ya hemos hecho estos 2 pasos, pues, ¿qué creen? Toca volver a leer y, si es necesario, volver a escribir, porque la escritura es escribir, escribir y escribir. La revisión va a exigir que nosotros volvamos a leer y, si es necesario, volvamos a escribir lo que necesite ajustes. Entonces, la planeación, la preescritura, lo que les estaba comentando es por dónde empezar, ¿no? Y aquí estamos hablando justamente de eso. Vamos a trazar el plan de cuánto tiempo necesitamos, por ejemplo, para empezar. Por ejemplo, mi propuesta para ustedes en este caso, yo ya les estoy dando ciertos límites a la creación, a la redacción. Si estamos pensando en planeación, pues probablemente yo les vaya a dar una semana, ¿no? Para que empiecen a planear su escrito, cuánto nos vamos a demorar. También les estoy diciendo un límite de hojas, ¿no? 2 hojas, les dije yo, esa es mi propuesta. Esto también pasa en el aula de clase. Normalmente un docente dice, van a escribir un ensayo de 5 páginas, van a escribir un ensayo de 15 páginas, van a escribir un artículo de 4 cuartillas. Eso pasa. Entonces, este tipo de cosas muchas veces en el entorno académico ya nos está dado. Pero habrán momentos en los que no, cuando nosotros estamos, por ejemplo, no sé, lanzando un libro, nosotros mismos tendremos que pensar cuál es el tiempo que nos vamos a tomar escribiendo ese libro y también cuál es la extensión, que son cosas que normalmente no pensamos. Si lo vemos desde el ámbito académico, es muy fácil saber por qué no pensamos eso. Y es que ya no los han dado. Pero
cuando no estamos en el contexto académico, son cosas que nosotros también tenemos que empezar a pensar. El proceso de la escritura en sí mismo. Después de que acopiamos todas las ideas iniciales, ¿no? Porque el proceso de la preescritura es pensar el tiempo, pensar la extensión, empezar a mirar nuestras propias ideas, empezar a generar nuevas ideas, mirar las fuentes en las que nos vamos a basar para la escritura. Después de que hemos hecho todo este proceso de preescritura, vamos directamente a la escritura. Y es aquí donde, después de haber organizado las ideas y de haber tenido un esquema, que el objetivo de este taller también es lograr esto, se empieza como tal al proceso de la redacción. Y es lo que les estaba comentando. Aquí es donde nosotros, nativos hispanohablantes, espero que seamos todos, y si hay alguien del exterior, pues nativo, tu lengua nativa, es donde nosotros empezamos a hacer uso y a hacer gala de todo nuestro conocimiento de la lengua materna. Desde la gramática, la sintaxis, la semántica, la ortografía, bueno, todas las partes de la lingüística, las vamos a hacer, que nosotros probablemente no somos conscientes de que las sabemos, pero las sabemos. Por algo convivimos en nuestro contexto, por algo somos capaces de comunicarnos en este contexto. Es aquí donde empezamos a explorar toda la parte de la escritura. Y finalmente la revisión, lo que les estaba diciendo. ¿Pero qué revisamos? Pues la organización, estamos viendo si el tipo de texto que creamos es el tipo de texto que queríamos crear. Vamos a ver si logramos los objetivos de la escritura. Vamos a ver si el texto es legible y también si hay fluidez del escrito. Esto entre muchas otras cosas para revisar. ¿Hasta aquí tiene alguna pregunta? Bueno, parece ser que no. Entonces, repasemos rápidamente lo que hemos visto hasta acá. ¿Cuáles son las reglas del juego? Las características de la redacción. Van a tener que ser textos con claridad, que tengan concisión, que también estén dotados de sencillez, atiendan a la adecuación, correspondan a un orden. Aquí en naturalidad, pues estamos también hablando de la originalidad. Aquí pues escribí el término que no era, pero es originalidad, que sea un texto interesante y también esté atendiendo a la actualidad. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a planear el texto, vamos a ver cuáles son esas formas en las que nosotros planeamos el texto, cómo creamos ideas, cómo generamos ideas, cómo organizamos esas ideas, cómo buscamos información. También vamos a hablar de la escritura en sí, y aquí es donde vamos a empezar a hablar de problemas de la gramática, de la ortografía, expresiones de uso cotidiano. También hay confusiones aquí en algunas expresiones. La idea es intentar aclararlas. Y pues finalmente vamos a revisar el texto. Aquí me suena algo. Pues la idea es que este video ustedes lo van a poder consultar en el canal de YouTube. A Cristian Alejandro, te respondo, pues para que ustedes puedan seguirlo. En caso de que ustedes necesiten la presentación, me pueden escribir a mi correo y yo con mucho gusto se las comparto. Estaré muy contento de compartirle la presentación a ustedes. Bueno, como este es un taller, lo que les estaba comentando, mi idea no es generar una capacitación en algo específico, sino esto es un taller, esto es algo que hacemos de forma dinámica. Quiero compartir con ustedes o que tengamos un intermedio. El video dura 15 minutos, o sea, sería genial que lo vean todo, porque pues la idea es que lo veamos. Ustedes también necesitan levantarse, estirar las piernas, desperezarse, esa es la idea. El taller también necesita que ustedes renueven su atención, por eso decidí hacer este intermedio. Y decidí hacerlo pues con un video de TED que es muy al lugar de lo que estamos justamente hablando en este taller, y es cómo las palabras pueden transformar el mundo. Y está muy ligado a lo que les estaba comentando sobre mi visión, y creo que es la visión correcta, espero no estar equivocado y no ser fascista, pero sobre cómo las palabras realmente tienen poder. Y no es una frase filosófica ni religiosa, sino es algo que es muy real, y este video para mí lo explica muy bien. Entonces, los dejo en este intermedio de 15 minutos. Se llama Cómo las palabras pueden transformar el mundo, y de verdad, espero que lo disfruten como lo disfruté yo.
está hecha la sociedad, probablemente respondamos que está hecha de personas, de instituciones, de historia, de ideas. Todos estos elementos tienen algo en común: el lenguaje. ¿Se dieron cuenta de que cada vez que usamos el lenguaje estamos dándole forma a la sociedad? Déjenme contarles del día en que yo me di cuenta de esto. Estando en el secundario, un profesor nos dijo: ustedes no son alumnos, porque alumno significa sin luz. A significa sin. Lumno viene del latín lumen luminis, que significa luz. Ustedes no son alumnos, son estudiantes. Durante toda nuestra vida escolar nos habían estado insultando cada vez que nos llamaban. Y este profesor no solo no nos insultaba, sino que además nos ayudó a construir nuestra identidad. ¿Cómo? Nos dio una función. Así como el amante ama y el dibujante dibuja, el estudiante estudia. Y nos pusimos a estudiar, solo para esa materia. Pero bueno, algo es algo. Fue un gran logro el de este hombre, que con solamente 2 palabras persuadió a un grupo de 30 sátrapas adolescentes de que se pusieran a estudiar. Estuvo muy bien. Muy bien, con la excepción de que alumno no significa sin luz. La palabra del latín significa alimentar. El alumno es el que se alimenta de conocimientos. Lo haya querido o no, este profesor nos persuadió en base a una mentira. ¿Cómo hizo? Porque esa mentira era verosímil. Y además, porque la presentó de una manera muy atractiva. Primero estableció una oposición. Ustedes no son esto, sino esto. Nos dio una nueva definición de alumnos y después introdujo la palabra mágica estudiante. Por contraste, el estudiante es el que sí tiene luz. Por supuesto, el hecho de que nos estuviera halagando fue importante en cambiar nuestra conducta. Era como una especie de demagogia, pero en pequeña escala. Pero además, su idea sobre nosotros no la dijo como una opinión, la dijo como una certeza. Ustedes son esto. Entonces, introdujo una nueva escala de valores en la cual ser alumno era peor que ser estudiante. Es decir, estudiar te hace mejor persona. Así nos persuadió. Pero, ¿qué pasa si las palabras no se dirigen a un grupo de 30 personas, sino a uno de 100 o de 1000? ¿Y qué pasa si se dirigen a personas basándose en una mentira? Estoy segura de que varios de los que están acá me creyeron cuando dije alumno es sin luz. ¿Y qué pasa cuando los discursos, en lugar de lograr hechos positivos, generan efectos negativos? Como los discursos que incitan a la guerra o los que reproducen desigualdades sociales, de clase, de género. Si nosotros, mediante el lenguaje, tenemos el poder de darle forma a la sociedad, ¿no tendríamos que estar creando una sociedad que nos guste? Pero si miramos alrededor, vemos que el mundo está lleno de desigualdades. Hay violencia, hay pobreza, hay machismo, hay injusticias. ¿Qué podemos hacer entonces para protegernos de estas palabras y ayudar a construir la sociedad que queremos? Un discurso es como una varita mágica. Primero, a simple vista, es un palito de madera, pero si sabemos usarla, podemos cambiar la realidad. De la misma forma, un conjunto de palabras, con puntos, comas, mayúsculas, puede parecer insignificante. Pero si lo examinamos a fondo, encontramos que todos los discursos tienen un secreto escondido. Siempre dicen mucho más de lo que parecen decir. Para valernos de los discursos y cambiar la realidad, hay que descubrir ese secreto. Y por suerte, a diferencia de las varitas mágicas, los discursos no están en los cuentos de hadas, están en nuestro mundo. Y nosotros mismos podemos crearlos y usarlos. Quizás ustedes están pensando en el discurso de algún político famoso o de alguna persona reconocida. Pero déjenme darles 3 ejemplos muy cercanos en los cuales se usaron los discursos para darle forma a la sociedad. El primer ejemplo tiene que ver con la educación. Imaginemos que se avecina un examen importante, nos preparamos un montón, nos esforzamos y nos va mal. ¿A quién no le pasó? Pero si estudié, leí un montón. Yo soy docente y cuando viene un alumno así desconcertado, quisiera tener el superpoder para viajar adentro de su cerebro y mirar en vivo y en directo qué es lo que hace su mente cuando lee.
un grupo de analistas del discurso de la Universidad de Buenos Aires tuvo la misma fantasía que yo y se puso a estudiar las notas que tomaban los alumnos a partir de los textos que leían. Notaron que los apuntes eran estructuralmente distintos. En algunos se narraban hechos. Los alumnos iban mencionando cada una de las ideas del autor en orden temporal. En otros apuntes se mostraba un campo de batalla, en el cual se enfrentaban la postura del autor con las posturas de otros autores. Y además se contaban los argumentos que se usaban para discutir. Estos apuntes, que mostraban las discusiones y los argumentos, eran muy pocos. Los apuntes que narraban hechos eran la mayoría, y esta mayoría era la que tenía peores notas. ¿Qué nos dice esto? Las formas de escribir reflejan formas de leer. Los analistas no les preguntaron a los estudiantes qué es lo que les parecía más difícil en la lectura, porque ni ellos lo sabían. Pero analizando sus textos, pudieron descubrir cuál era el problema. Lo que le parecía más difícil a los estudiantes era encontrar las discusiones en los textos que leían. Entonces, los analistas propusieron nuevas maneras de enseñar a leer y a escribir en la universidad. Capacitaron a profesores de lectura y escritura, produjeron material nuevo que atendía a las dificultades y a las habilidades de los estudiantes para que ellos pudieran aprender a encontrar las discusiones en los textos y también a explicarlas por escrito. Además, desarrollaron talleres de lectura y escritura en el ingreso universitario que fueron reconocidos a nivel regional y que lograron una impresionante mejora en los estudiantes. Y estos investigadores, además, fueron convocados para el asesoramiento y la producción de material por instituciones públicas y privadas de todo el país, que hoy en día, gracias a estos estudios, están usando herramientas producidas a partir del análisis del discurso. Para el segundo ejemplo, les voy a pedir que me acompañen al siglo V a.C., al nacimiento de la retórica. En ese momento, en Sicilia, había dos tiranos que querían poblar la ciudad de Siracusa. Como eran tiranos, la ocuparon por la fuerza. Deportaron a sus habitantes, expropiaron casas y terrenos y se quedaron con todo. Después, cuando los tiranos fueron derrocados, se quería volver a la situación anterior. Pero en ese momento no había escrituras ni contratos de propiedad. ¿Quiénes eran los dueños originales de las casas? ¿De dónde hasta dónde se extendían los terrenos de unos y de otros? Entonces, para resolver este problema, ahí crearon la retórica. Cada ciudadano tenía que hablar en público defendiendo sus derechos de propiedad. Fíjense el poder que tiene el discurso. El que era más elocuente recuperaba su casa. Si no lograbas que el auditorio estuviera de tu lado, perdías. Hoy en día, aunque sí hay escrituras y contratos de propiedad, sigue habiendo disputas por este tipo de cosas. Hace poco, dos personas se asociaron para llevar adelante un negocio inmobiliario que consistía en construir un edificio y después explotarlo comercialmente. 4 años después, las personas se pelearon y fueron a juicio. Entre las pruebas del juicio había 5 documentos, todos a nombre de uno de los socios. Pero él decía que no, que eran propios solamente 2 documentos y que los otros 3 habían sido escritos por una persona que puso su nombre. Para determinar si esto era verdad o era mentira, el juez llamó a una analista del discurso y le pidió que estudiara cuáles eran las semejanzas y las diferencias entre los 5 textos para ver si era posible atribuirlos a un mismo responsable o no. En el análisis se encontraron algunas marcas individuales. Por ejemplo, se usaban guiones para encerrar aclaraciones en lugares donde lo más común es usar comas. También se usaba el pronombre les al final de los verbos, como en salúdoles, cuando es más común decir les saludo. También se usaba siempre un mismo conector, asimismo, en vez de decir también, además, y, que eran otras posibilidades. Estos y otros rasgos de estilo fueron encontrados en los 5 documentos. Como eran marcas individuales, no había otra conclusión. Era muy probable que todos estuvieran escritos por la misma persona, aunque este socio dijera lo contrario. El análisis ayudó a descubrir cuál era el autor de los documentos y a resolver el juicio. El tercer ejemplo es de hace un mes. El día de la manifestación Ni Una Menos, yo me junté a comer con unas amigas y la hija de ellas, de 4 añitos, me dijo que en el jardín estaban preparando un acto escolar.
al que los nenes tenían que vestirse con remera y pantalón y las nenas con minifalda y top. El tema de conversación de la cena fue por qué las nenas tenían que ir vestidas diferentes de los nenes y por qué tenían que mostrar el cuerpo. Mis amigas me contaron que habían hablado con las demás mamás del jardín y les habían propuesto cambiar el vestuario. Y la respuesta fue, pero si van a quedar divinas. Esa era la razón. Que la diferencia entre los hombres y las mujeres es que la mujer tiene que estar divina. Y no es que estas mamás decían, ay, qué bárbaro el machismo, qué ideología fenomenal. Al contrario, están explícitamente en contra. Pero entonces, ¿por qué avalan la idea de mujer basada en la belleza física? Y de última, ¿por qué los nenes no dependen del vestuario para estar divinos? Con estas preguntas en la cabeza, el día siguiente me puse a analizar las noticias que publicaron los diarios acerca de la manifestación. Todas estaban abiertamente a favor del paro de mujeres y de Ni Una Menos. Una contaba a qué hora había empezado la manifestación, en qué calles había transcurrido, cuántas personas habían ido, qué agrupaciones estaban. Contaban también cuánto salían los pins y las remeras que se vendían, que había puestos de choripanes, que la gente entraba en los baños de los bares. ¿Qué dice todo esto de la violencia de género? Nada. Dice que esta marcha es igual a cualquier otra marcha. Sin embargo, en la primera parte, la noticia asume y reconoce el rol activo de las mujeres que luchan. Esto se veía en los verbos. Decía, las mujeres protestaron, se manifestaron, salieron a las calles, suspendieron las tareas. Además, repetía la causa de la lucha, contra la violencia de género, contra la desigualdad, y marcaba el rechazo con la palabra contra. Si esta noticia estaba repudiando la violencia de género, ¿por qué usa más de la mitad de su espacio en contar detalles secundarios? Probablemente para generar empatía con el grupo más amplio de lectores del diario y para entretenerlos. El problema es que darle tanto lugar a los detalles, la ideología y el repudio quedaban en un segundo plano. Igual que las mamás del jardín, no creo que la persona que escribió esta noticia sea machista, pero sí que vive en una sociedad machista y que repite sus discursos sin cuestionarlo. Los diarios, queriendo sumarse a la causa de las mujeres, lo único que hicieron fue darle a esta causa un lugar secundario. Y algunas incluso repetían esa postura que estaban pensando que estaban denunciando. Lo mismo hace tu vecina, cuando te pregunta si tu novio, varón, heterosexual, te ayuda con la casa. No te está preguntando si vos y tu novio limpian la casa. ¿Por qué dice tu novio y no dice ustedes? ¿Por qué dice ayudar y no dice limpiar? ¿Por qué dice te ayuda y no te pregunta si vos lo ayudas a él? Porque presupone que la que tiene que limpiar es la mujer y que el hombre puede decidir si colabora o no colabora. Esa pregunta, aunque esté hecha con la mejor de las intenciones, es machista. Mi novio no me ayuda con la casa. La casa es de los dos. Todos los discursos tienen un secreto. Y ese secreto no está en la información que transmiten, está en cómo dicen lo que dicen. Supongamos que el lenguaje es un baúl, que está lleno de palabras, de signos de puntuación, de reglas de ortografía. Cada vez que hablamos o que escribimos, abrimos el baúl y elegimos qué palabra usar, qué puntos poner, qué frases armar. ¿Con qué criterio elegimos? Para analizar el discurso hay que hacer un ejercicio de imaginación. Hay que ver qué es lo que el discurso dice y qué es lo que no dice. Hay que pensar, esto mismo, ¿de qué otra forma podría decirse? ¿Y cuál sería la diferencia? Imaginemos un mundo en el que todos tengamos el poder de entender y de construir discursos para cambiar la realidad. Discursos que mejoren la educación, como los apuntes de los estudiantes. Discursos que eviten las injusticias, para que todos tengamos una voz. Discursos que eliminen las desigualdades, para que hombres y mujeres tengamos los mismos derechos. Cuando queramos volver a decir nuestras palabras, pensemos bien cuáles vamos a elegir, para ayudar a construir la realidad que queremos y para estar cada vez más cerca de decir lo que realmente queremos decir. Hagamos como los alumnos, que se alimentan de conocimientos, no se quedan con opiniones, y estemos siempre con los ojos bien abiertos y la mente alerta. Muchas gracias.
Bueno, ¿qué tal? ¿Sí les gustó el video? A mí me parece súper, súper, súper adecuado para lo que estábamos hablando, aparte de que refuerza mucho y de una forma muy, muy clara, pues las ideas que yo tengo en mi cabeza. Cristian Alejandro nos dice qué interesante y Jamie Arevalo nos dice genial, Walter Alonso nos dice increíble. Me parece genial que tengan estas reacciones. Eh, como les decía, mi idea con el video era pues generar un espacio de distensión, analizar y procesar todo lo que hemos visto hasta ahora, estirar las piernas, ¿por qué no? Tomarnos un vaso de agua. Esto es un taller, ¿no? Esto no es solamente una capacitación más, es un taller. Y por eso tiene pues una forma diferente. Y pues así lo tengo yo en mi mente. Bueno, después de este video ya podemos empezar a ver cómo la redacción y cómo en realidad las formas en las que utilizamos el lenguaje pues tienen una trascendencia en el mundo real. Todas las expresiones que nosotros utilizamos en nuestro diario pues revelan mucho más de lo que nosotros pensamos, como decía la expositora. Una frase tan simple como tu novio te ayuda en casa pues refleja realmente una actitud machista, según ella. Y si lo pensamos con detenimiento, probablemente pues sea cierto. Igual no voy a entrar en debates, cada uno tiene su propia idea al respecto. Pero bueno, ahora ya viendo como tal el proceso o las fases de la redacción, vamos a hablar del primero de ellos, que es la preescritura. Para Casani, preescribir es todo lo que hay en medio entre el momento en el que yo sé que tengo que escribir y cuando empiezo a escribir. Todo lo que hay en medio. En ese sentido, es una etapa intelectual en donde el autor tiene que empezar a pensar o tiene que empezar a elaborar todo su pensamiento alrededor del tema que va a escribir. Y este es el proceso que muchas veces, yo digo que muchas veces, por no decir que siempre, omitimos. No sé si la experiencia de todos, y espero que no, la experiencia de todos sea como la mía, como la que les estaba comentando, ¿no? Tengo que escribir un ensayo y espero hasta última hora por cualquier razón para hacerlo. Y me salto la preescritura, saltándome cosas como las que vamos a ver a continuación. Ahora, ¿qué es lo que vemos en esta preescritura? Empezamos a, lo que les decía hace un momento, planear el tiempo que vamos a invertir en la escritura. También vamos a empezar a pensar en la extensión que vamos en el que vamos a expresar nuestras ideas, nuestros pensamientos. También empezamos a planear el ritmo de trabajo, que esto es algo importantísimo. Muchas veces solamente nos quedamos en, tengo que escribir y voy a escribir todo un fin de semana, cuando no vemos que probablemente el ritmo de trabajo no sea beneficioso. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que los periodos de atención en las personas no son muy largos. Por más de que estemos concentrados en algo, nuestro proceso de atención muchas veces no supera los 45 minutos. Y si nosotros pretendemos dedicarnos 8 horas a la escritura, probablemente después de la primera hora nuestra calidad de la escritura no va a ser igual que la que tuvimos en los primeros 45 minutos. Entonces la preescritura también nos está invitando a que miremos cuál es el ritmo de trabajo más adecuado, cómo voy a trabajar, en qué periodos y cuánto tiempo le voy a dedicar al proceso de la escritura. Ahora, si le dedicamos mucho o poco tiempo, pues dependerá de la extensión, de la calidad del trabajo, del tipo de documento. Hay muchas variables que cada uno pues empieza a conocer y a desarrollar a medida que va escribiendo. Para empezar, es bueno tener mucho tiempo. No trabajar durante periodos de tiempo muy largos, sino tener mucho tiempo para escribir. Entonces, si vamos a escribir un ensayo y nos dicen que el artículo, el trabajo final de una clase es un ensayo, pues podemos empezar a trabajar desde el primer día. Suena exagerado, sí, pero puede funcionar. Desde el primer día nosotros estamos empezando a trabajar todas las ideas alrededor de ese ensayo final y podemos estar escribiendo y reescribiendo todo un semestre, un ensayo final, para que al final se vea el resultado. Y de esta forma el proceso de escritura está acumulando y está haciendo acopio de todo el conocimiento que nosotros adquirimos a lo largo de un semestre.
Y también tiene otra beneficio, y es que podemos ir revisando constantemente esto, podemos ir verificando, podemos inclusive pedir opiniones de otras personas, porque ya tenemos un texto adelantado antes de la entrega final, podemos pedirle la misma asesoría a un docente. Profe, este es mi adelanto de ensayo final, ¿qué puedo mejorar? ¿Qué puedo quitar? ¿Qué tengo que agregar? Son cosas en las que muchas veces no pensamos. Y el proceso de redacción se queda en la escritura. Nunca hay preescritura, nunca hay un proceso previo. Una de las cosas que también nos sugieren es pensar el título en esta preescritura. Como pensarnos el título. ¿Vale la pena pensar el título? Tiene sus beneficios, pero también tiene sus contras, por llamarlo de alguna forma. Y es que si pensamos el título desde antes y establecemos el título desde el principio, corremos el riesgo que a lo largo del proceso de escritura nuestro tema sea más grande que el que nosotros expresamos en el título. Y es un riesgo que hay que estar muy atentos en el momento en el que nosotros escribamos. En ese sentido, si creamos el título desde el principio, lo podemos fijar más bien como una especie de hipótesis, ¿sí? Es nuestra hipótesis en el texto, o es lo que queremos alcanzar, o es lo que queremos demostrar, o es lo que alcanzaremos. Pero también este título lo podemos ir modificando sin ningún inconveniente a lo largo de nuestra investigación y a lo largo de nuestro proceso de escritura. Uno de los seminarios de investigación que yo tuve que tomar en la Universidad Nacional fue sobre el periodo en el siglo XIX. Era todo un proceso de investigación en todo el proceso de independencia de Colombia, todo el proceso de literatura de ese periodo específico en la historia de Colombia. Y mi idea inicial fue como, porque pues es lo que a mí me apasiona, es la literatura de mujeres, mi idea inicial fue la literatura femenina o feminista en el siglo XIX, en Colombia. Y esta hipótesis, mi hipótesis era que existía una literatura feminista en el siglo XIX aquí en Colombia, empezó a guiar mi investigación. A partir de eso yo tuve que empezar a mirar si existía o no existían registros de mujeres escritoras, si estas mujeres que aparecían escribir realmente estaban defendiendo ideas feministas o qué era lo que estaban defendiendo. Y a partir de esto tuve que empezar a modificar un poco mi título. Entonces después fue como, no, pongámoslo mejor como la literatura de las mujeres en el periodo de independencia en Colombia, porque el título estaba sugiriendo una idea muy amplia y me di cuenta que no iba a poder manejar ese tema tan grande, entonces me tocó hacerlo un poco más específico. Cuando yo lo hice más específico, también enfoqué mi búsqueda, enfoqué el tipo de documentos que estaba buscando. Y me di cuenta que ninguna mujer escribía novela, ninguna mujer escribía teatro, nada de lo que yo pensé que iba a encontrar, pues estaba apareciendo. Solamente encontré panfletos. ¿Qué me tocó hacer? Volver a reestructurar mi título para poder dar una idea clara de lo que yo estaba trabajando. En ese momento el título se transformó como la literatura de las mujeres en los panfletos en Bogotá, porque solamente estaba encontrando panfletos escritos por mujeres en Bogotá. Entonces tuve que volver a reacomodar todo mi título para poder dar cuenta de la investigación que yo estaba haciendo. Y esto fue también parte del proceso de preescritura. Cuando yo estaba organizando todas mis ideas, estaba organizando la información que iba adquiriendo y asimismo iba organizando la hipótesis de mi trabajo. Esto en el proceso de preescritura. En ese momento todavía no había escrito nada, solamente estaba buscando la información, estaba mirando archivos, en ese momento Julián Rodríguez no había escrito todavía nada, para que lo tengan en cuenta. También en el proceso de preescritura, ya lo habíamos mencionado, en el proceso de preescritura empezamos a tener el tono y el destinatario, es decir, quién lo va a leer y cómo lo voy a escribir, que tiene que ver una cosa con la otra. Cuando yo estaba haciendo mi trabajo, yo sabía que la persona que lo iba a leer era mi profesora, eran los docentes del programa y eran mis compañeros de programa. Entonces yo ya tenía en claro cuál era el destinatario. Cuando yo sabía quién lo iba a leer, yo sabía cómo podía escribir el texto. ¿Podía utilizar términos académicos? Sí, podía utilizarlos porque probablemente los iban a entender. Si yo estuviera escribiendo esto para, no sé, una revista de divulgación o una revista tipo Cromos, probablemente no podría utilizar los mismos términos, tendría que expresarme de una forma diferente, porque el lector de Cromos probablemente no es un lector especializado, es un lector más bien ocasional,
lee de vez en cuando, y los artículos que espera leer no son de temas especializados, sino una información que le permite informarse de manera general, pero sin ir a la especificidad. Pero yo teniendo en cuenta que quienes iban a leer eran expertos temáticos, asimismo podía utilizar términos muy específicos de la literatura, pero siempre atendiendo a la claridad, que mis ideas fueran lo suficientemente claras y sencillas y las haya expresado de la forma adecuada para que mis lectores pudieran entender mi idea con la investigación que yo estaba adelantando. Y también en la preescritura es cuando empezamos a generar de forma general las ideas, qué es lo que está alrededor del tema. Empezamos a reunir todas esas ideas. Necesito saber qué sé y qué no sé, cómo puedo argumentar lo que estoy diciendo, cómo me lo podrían contraargumentar en el proceso de evaluación de mi texto y también en el proceso de organización de las ideas. No puedo simplemente empezar a hablar del siglo XIX en Colombia sin haber antes entendido qué pasaba antes, qué pasaba después, qué estaba pasando en el momento, cómo era la mujer en ese preciso momento, cómo era el hombre en el contexto en el que yo estaba trabajando. Son todas estas cosas que en el proceso de organización uno tiene que empezar a tener. Todas estas ideas que están flotando en el aire es importante que nosotros empecemos a reunirlas, empecemos a generar más ideas y empecemos a organizarlas. Y es justamente lo que estamos hablando acá. Los componentes de la preescritura. Aquí, pues, esto puede entenderse como un proceso, aunque en realidad no es tan así, no se trata de un paso, uno detrás del otro, es decir, no primero reúno las ideas, después las genero más ideas, después organizo esas ideas y después me documento sobre el tema. No necesariamente es un proceso. ¿Puede seguirse de forma secuencial? Claro que sí, pero no necesariamente. Por ejemplo, si Julián Rodríguez es un experto temático a ver, ¿en qué podría ser Julián Rodríguez un experto? En literatura griega. Si Julián Rodríguez fuera un experto en literatura griega, probablemente podría saltarme la opción de documentación, porque tengo todas las fuentes en mi cabeza y tengo toda la información aquí que no necesito documentar. Pero si, como pasa en las clases, me ponen a escribir sobre un tema en el que muy probablemente no sé nada, o sé muy poco, o mi manejo sobre el tema es limitado, pues lo que más va a corresponder probablemente es iniciar con la documentación del tema y ahí sí empezar a reunir las ideas y demás. Pero, como les digo, esto depende de cómo ustedes manejen la información del tema que ustedes estén manejando. Mi enfoque es primero reunir ideas. Aquí en esta reunión, cuando yo empiezo a reunir las ideas, empiezo a ver qué tanto sé del tema. Y también empiezo a evaluar qué desconozco del tema. Suena como, bueno, ¿cómo voy a saber lo que no sé? Pues aquí es donde empiezo a mirar eso. ¿Cuáles son las propuestas? Esto también basado en las ideas de María Teresa Serafini en su libro Cómo escribir. Ella propone 3 mecanismos, no son los únicos. Daniel Casani también propone sus propias ideas en el libro de Escribir, Escribir y La cocina de la escritura. Son libros que de verdad recomiendo con mucha vehemencia, son libros muy buenos. Yo preferiblemente y personalmente me decanto más por las ideas de María Teresa Serafini. Ella expone 3 ideas y esto también es importante porque ustedes, como les estaba diciendo, el taller, pues la idea es que empiecen a aplicar estos métodos pues para generar el escrito que podríamos generar en este taller. ¿No? Es como mi idea un poco naif de lograrlo. Sería genial que lo lográramos. Entonces, aquí en reunir ideas, se nos proponen 3 métodos. La lista de ideas, entendido esta como una secuencia de palabras clave y de frases cortas. Ya vamos a ver un poco a más profundidad cómo funciona esto. El racimo asociativo, entendida esta como una representación gráfica de las asociaciones entre ideas. Y finalmente, un flujo de la escritura, que es simplemente plasmar nuestras ideas según las pensamos directamente y de forma continua en una hoja de papel. Pero, pues vamos a ver cada una de estas. ¿Qué es lo que nosotros empezamos a reunir aquí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de reunir ideas? Estamos reuniendo nuestro propio conocimiento, estamos reuniendo datos, estamos reuniendo elementos útiles para nuestro tema. Estamos reuniendo problemáticas, estamos reuniendo objetivos, estamos reuniendo preguntas. Todo esto son el tipo de cosas que se pueden empezar a reunir
cuando empezamos el proceso de preescritura. Para María Teresa, bueno, esto es muy curioso, para Daniel Kazan el proceso de preescritura no exige empezar a escribir. Para él la preescritura no se escribe nada. Para María Teresa Serafini, al contrario, exige empezar a escribir, empezar a plasmar las ideas. Y yo, Julián Rodríguez, pienso que tiene que haber un equilibrio entre ambas cosas. Estudios recientes han demostrado que el pensamiento funciona de muchas formas, y esto puede ser una obviedad, pero puede que una idea no se genere sentado en el escritorio, pero tampoco una idea necesariamente se va a generar si la escribimos. Es un proceso intermedio. Entonces existe esta forma en la que salir a caminar, por ejemplo, puede darnos ideas que nosotros no sabíamos que teníamos. Es montar bicicleta. Bueno, por ejemplo, sé que es complicado en estos días de cuarentena hacer este tipo de cosas que les estoy mencionando, salir a caminar, montar bicicleta, pero hay cosas que más sencillas que no son así. Por ejemplo, bañarse. Cuando estamos bañados, nuestro pensamiento no está enfocado en algo específicamente. Nosotros estamos haciendo algo que es metódico. Nosotros no pensamos todo el proceso para bañarnos. Lo desarrollamos de una forma, digamos, libre, en un pensamiento difuso. Entonces, estamos bañándonos y no estamos pensando, ahora tengo que tomar el jabón, ahora tengo que tomar la esponja. No estamos pensando en eso, lo hacemos de una forma metódica. Pero mientras estamos realizando este procedimiento metódico, nuestra mente está vagando. Y es en ese justo momento en donde las ideas vienen. Si nosotros en el momento en el que nos estamos bañando, estamos pensando en, no sé, cómo voy a hacer una pieza gráfica para venderle al profesor un hueco, y estoy bañándome, probablemente en ese momento en que mi mente está como tan difusa, las ideas van a empezar a llegar. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Tener una agenda. Es difícil tener una agenda en el baño, claro que sí, pero también pueden grabarse, por ejemplo. La tecnología ha avanzado tanto que uno en el celular puede tener ¿cuántos audios? Grabarse, decir en voz alta las ideas que se vienen a la cabeza. Eso puede funcionar. Entonces, esta parte de reunir ideas no es solamente un proceso de sentarse a escribir, como propone María Teresa Serafini, pero tampoco es un proceso en el que no hago nada, en el que simplemente pienso. Tiene que ser para mí, y me gustaría pues comprobar un poco esto, para mí la generación y reunir ideas es una mezcla de ambas cosas. Es pensar, pero también es hacer, ¿no? Es hablar, es motivar el pensamiento a generar estas ideas y plasmar esas ideas que el pensamiento está generando. Entonces, la primera de estas formas para reunir las ideas propuesta por María Teresa Serafini es la lista de ideas. Aquí vemos una hoja en blanco y simplemente lo ponen así, lista de ideas. Este es el método más sencillo para reunir ideas. ¿Por qué es el más sencillo? Porque es lo que sabemos hacer. El ser humano es buenísimo creando listados. Ustedes me pueden pedir a mí que haga un listado de qué me gustaría estar haciendo en este momento y yo puedo hacer un listado. Que ponga un listado de las cosas que me gustaría comer y yo puedo hacer un listado. Si yo les pido a ustedes, y esta es una de las actividades que les propongo, que hagan una lista de ideas alrededor del tema que ustedes quieren escribir, probablemente van a poder hacerlo. Van a poder empezar a escribir en una lista de ideas sus confusiones, sus claridades, qué quieren lograr con el texto, qué saben del tema. Todo esto lo van a poder hacer en una lista de ideas. ¿Cuáles son las características de esta lista de ideas? Pues lo importante es que sean o palabras claves o términos relacionados con el tema que ustedes están abordando. Pueden ser frases cortas o, mejor, preferiblemente que sean frases cortas. La idea en esta lista de ideas no es crear párrafos muy extensos, sino listas de ideas, ideas que pueden o no relacionarse con las otras. Pueden ser ideas sueltas, pueden ser ideas que se encadenan con otras, pero esto no es necesario. Simplemente es palabras clave, lista de ideas, hipótesis, pensamientos, problemas, todo este tipo de cosas que se puedan escribir en una lista de ideas. ¿Cómo lo hacemos? Tan simple como una hoja blanca. Simplemente ponemos el nombre del tema que queremos empezar a desarrollar y empezamos a escribir nuestras ideas. Así de simple es una lista de ideas. ¿Cuáles son los errores que podemos cometer con esta lista de ideas? No anotar una idea pensando que después nos vamos a acordar de la idea. Y muchas veces no pasa.
si no anotamos la idea en ese momento, la idea probablemente se nos va a olvidar y esa idea puede ser muy valiosa, no sabemos. Entonces, un error es no anotar la idea pensando que después nos vamos a acordar. Entonces, importante siempre tener a la mano algo con que escribir. No anotar problemas a resolver es otro error que cometemos con esta metodología. Pensamos que solamente tenemos que anotar certezas o claridades, y no, los problemas que nosotros tengamos también son importantes, porque estos problemas son los que podemos empezar a desarrollar con la futura investigación o con el proceso de redacción. Entonces, la idea es anotar todo. Utilizar un papel pequeño. O sea, por ejemplo, aquí yo estoy mostrando una hoja carta, puede ser un tamaño adecuado, pero ¿por qué no utilizar un tamaño oficio? Puede darnos un poco más de espacio. Diferente si utilizamos un tamaño como este, ¿no? Este ya es muy pequeño, aquí no voy a poder expresar con la suficiente claridad las ideas. Y en especial, si se me ocurre una idea después que está relacionada con una idea que ya anoté, pues no voy a tener espacio para anotar esas ideas. La idea es que entre idea e idea que ustedes vayan anotando, pues dejen un espacio, porque de pronto van a surgir ideas que están relacionadas con ideas previas que ustedes ya manejan. Ese es otro error, manejar un espacio bien pequeño. Otra cosa que nos comenta María Teresa es no releer. Aquí sí es importante releer. ¿Por qué? Porque podemos estar escribiendo varias veces la misma idea de diferentes formas. Y no es la idea. La idea es generar una variedad, una gama de ideas siempre diferenciadas. Entonces, cuando nosotros releemos, somos capaces de ver si estamos expresando ideas diferentes y asimismo podemos empezar a generar otras ideas. Entonces, este listado de ideas es importante releerlo. Y un error que es muy, muy común, y a mí me pasaba, y es que tengo este listado de ideas y de una vez quiero empezar a hacer el esquema, ¿no? El esquema de mi texto. Ah, pues entonces esto va a ir de primeras, esto va a ir de segundas, esto va a ir de terceras, esto puede ser la introducción, esta puede ser una conclusión, y no, porque todavía estamos en la preescritura. La preescritura, aquí en este punto de reunir las ideas, todavía no estamos haciendo esquemas, solamente estamos generando esta lluvia de ideas. Es como esto, un brainstorming, es la lluvia de ideas. ¿Preguntas sobre la lista de ideas? Listo. Entonces, continuamos. Otra de las mecanismos y de los métodos que sugieren en el libro Cómo escribir. Bueno, sí hay una pregunta. ¿Cómo las defino? ¿A qué te refieres cuando dices cómo las defino? ¿Las ideas? Si quieres, abres tu micrófono para que sea un poco más fluida la conversación y yo pueda darte una respuesta, pues digamos, bien precisa. Ok, buenos días. Es que nosotros venimos trabajando un proyecto y creo que nos sirve un poco para esto, con el profesor Carlos Botero, Sí, y estamos trabajando sobre el design thinking. Entonces él nos dice que tenemos que idear, sí. entonces nos hace dibujar varias ideas y después, pero lo que yo nunca le he entendido es, él nos dice definan sus ideas, pero pues nosotros las definimos en los dibujos, pero ¿cómo hacemos para definir si esa idea es buena o es mala, si me sirve, si la puedo prototipar o no? Ok. Bueno, esto yo creo que tiene que ver ya con la segunda parte de esta parte de la preescritura, que tiene que ver con la organización y la generación de nuevas ideas. Aquí en este momento no estamos como tal definiéndolas, no las estamos calificando como buenas o como malas. Eso es un proceso posterior, que es la organización de las ideas. Y es cuando podemos empezar a evaluar las ideas y podemos empezar a clasificarlas y podemos empezar a otorgarles un valor. ¿Cómo se hace eso? Bueno, esta es una sesión un poco más adelante, es decir, o sea, decirlo en este momento sería como adelantarlo, pero es un proceso de clasificación, es un proceso evaluativo, pues que necesita de su tiempo para expresar. Sí, sí, no sé, sé que no estoy respondiendo como tal tu pregunta, pero quiero que sepas que sí se va a responder. Puede que no en este momento, pero sí vamos a responder a esa pregunta. ¿Vale, Hugo Andrés? Vale. Listo. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar con el siguiente método, que es el racimo asociativo? No, gracias. Vale, listo.
Entonces, otra de las ideas o de los métodos que propone María Teresa Serafini es el racimo asociativo, que es un poco como lo que estamos viendo en pantalla en este momento. Esto es muy esquemático, probablemente uno no lo vaya a hacer así de bonito, a no ser que esté trabajando en un procesador de texto, también puede pasar. Pero la idea es que vamos a empezar a generar de forma gráfica las asociaciones entre las ideas. Entonces aquí nosotros vamos a empezar a hacerlo como queramos. Si queremos utilizar colores, círculos, cuadrados, viñetas de cómics, porque muchas veces los procesos creativos tienen todas estas variaciones, lo podemos hacer. ¿Cuál es la única condición? Que nosotros podamos crear este racimo. Si nos fijamos, es una subdivisión, tiene esta forma de ir subdividiendo las temáticas. ¿Cómo se hace? ¿No? Esta es una buena pregunta. ¿Cómo se hace? Vamos a centrar, bueno, aquí lo están viendo en pantalla, pero de nuevo, una hoja en blanco. Y en el centro se va a poner el tema que estamos trabajando y vamos a empezar a generar a partir de ese centro todas las ideas, todos los problemas, todas las preguntas alrededor de esto. Y a partir de esas primeras impresiones vamos a empezar a sacar subdivisiones. La idea es tener tantas subdivisiones como podamos. Cuando terminamos el ejercicio, cuando la hoja está llena, 1, o 2, cuando creemos que la cantidad de ideas que tenemos es suficiente. ¿Cuáles son los errores que normalmente se cometen en el racimo asociativo? Tener pocos niveles. ¿Cómo así pocos niveles? Cada uno de, bueno, voy a seleccionar aquí el puntero, cada uno de estas subdivisiones es un nivel. Si tenemos pocos niveles, probablemente la cantidad de ideas que nosotros vamos a poder empezar a evaluar no va a ser suficiente. Y si después de la evaluación vemos que ninguna de esas ideas funciona, pues vamos a perder el trabajo que ya hicimos. Por eso tener muchos niveles nos va a permitir al momento, digamos, posteriormente, tener una cantidad tan buena de ideas de dónde seleccionar que el trabajo no va a ser perdido, no vamos a tener un trabajo vacío, porque puede pasar. Entonces, el primer error, tener pocos niveles. Otro error, tener pocos, este es el primer nivel, ¿no? Después de que estamos en el centro, las primeras ideas son el primer nivel. Entonces, otro error es tener pocas ideas en este primer nivel. ¿Por qué? Porque si yo estoy evaluando esta idea y resulta que esta idea y todas las ideas en los siguientes niveles no funcionan, pues voy a estar perdiendo un poco el tiempo. En cambio, entre más niveles, entre más ideas primarias yo obtenga de este tema, pues voy a poder hacer un acopio mucho mejor y voy a poder seleccionar con más criterio y de una forma mucho más concienzuda las ideas que yo voy a aplicar en mi tema. Otro importante es relacionar ideas que no deberían estar relacionadas, es decir, relacionar ideas que no tienen ningún tipo de vínculo. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque empezamos a crear conclusiones erróneas o empezamos a crear objetivos inalcanzables, empezamos a crear hipótesis ingenuas, puede ser. Entonces, la idea es que si una idea que a mí se me acaba de ocurrir no la puedo ubicar en ninguna rama, entonces es mejor ubicarla cerca al centro. Y a partir de esta idea generar muchas más ideas. Entonces, mi invitación, de nuevo, para el escrito que podamos o no hacer para este taller, hagamos el ejercicio con un racimo asociativo. ¿Quién tiene alguna pregunta sobre el racimo asociativo? Como esta idea del racimo asociativo normalmente gusta más a las personas que son de aprendizaje visual. Yo, por ejemplo, no podría hacer un racimo asociativo porque no me gusta. Porque hay alguien que quiera hablar. Disculpa, es que no me quedó, digamos, muy claro el concepto, ¿sí? No entendí muy bien, la verdad. De racimo asociativo. Sí, señor, sobre eso. Claro. El racimo asociativo es una forma de mostrar gráficamente cómo se están asociando las ideas que yo tengo entre sí. Y esto también me va a ayudar para posteriormente ayudar a una estructuración del tema, del texto. Entonces, ¿cuál es la idea? En este diagrama que yo estoy diseñando, voy a empezar a relacionar todas las ideas que se me ocurren, que tengo sobre el tema que yo estoy trabajando. Entonces, en el centro tú vas a poner el tema que estás trabajando, no sé, el Design Thinking, no sé si estoy hablando con Hugo, el Design Thinking, y aquí voy a empezar a poner todas esas ideas
alrededor del design thinking. Y a partir de esta primera idea voy a empezar a mirar qué otras ideas están relacionadas directamente con esta idea y voy a empezar a generar justamente como un racimo, no sé si han visto estos ramos de flores donde digamos las rosas y las flores empiezan como a abrirse y abrirse y abrirse. Esa es la idea, tiene un botón y empieza a abrirse las ideas y hacerse mucho más grandes. Esa es la idea de racimo asociativo. No sé Ok, si... ok, ya. Sí, sí, ya te entendí mucho mejor. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cualquier persona? Bueno. Siguiente, y la última de las formas en las que María Teresa Serafini nos aconseja que podemos empezar a reunir nuestras ideas es a través del flujo de la escritura. Y este es el mecanismo más rápido. ¿Por qué es el más rápido? Porque está evitando todo el proceso de dibujar, de hacer un listado, y simplemente voy a empezar a escribir. Para personas como Julián Rodríguez, que son muy malas dibujando y que sus esquemas mentales son terribles, esta es una muy buena idea. El flujo de la escritura permite que yo simplemente tome una hoja en blanco y empiece a escribir todas las ideas de forma de corrido de las ideas que yo tenga sobre determinado tema. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que es muy rápido de hacer. También en el flujo de escritura yo puedo empezar a escribir no solamente palabras clave y no solamente frases, como habíamos visto en el listado de ideas, sino también puedo empezar a escribir párrafos completos, ¿sí? Entonces, de esta manera estoy construyendo ya un tipo de texto. ¿Cuál es el inconveniente con el flujo de la escritura? Que muchas veces creemos que este texto que creamos desde el flujo de la escritura es el texto final, y no. ¿Por qué? Porque lo que les comentaba con en mi caso particular, en mi experiencia personal, ese flujo de la escritura va a venir plagado de errores de ortografía, plagados de errores de coherencia, plagados de errores de cohesión, va a tener muchos inconvenientes. Y como la idea es entregar un trabajo muy bueno, este primer escrito no puede ser el último, ¿sí? Necesita un proceso, que es el que vamos a ver más adelante, mucho más arduo, que solamente sentarnos y escribir todas las ideas que tenemos en la cabeza. Otro error es escribir un texto muy largo. ¿Por qué? Porque cuando se es un texto muy largo, es decir, para mí un texto en flujo de la escritura perfecto sería de una página. Ya si empiezo a escribir de pronto 2 cuartillas, ya si escribo un poco más de eso, reunir todas las ideas y evaluar las ideas en ese flujo de escritura va a ser mucho más complicado. Entonces, tienen que encontrar ese punto medio del flujo de la escritura en el que ustedes sean capaces después de evaluar las ideas y empezar a articularlas entre ellas. Siempre, en todas las formas de reunir las ideas, el objetivo va a ser ese, empezar a generar relaciones entre las escrituras, entre las ideas. No sé si tengan alguna pregunta sobre el flujo de escritura. Aquí hay un consejo y es muy similar al que les estaba dando hace un momento. Probablemente mucha gente, la hoja en blanco, ver la hoja en blanco, empezar a escribir, o puede que no sea en físico, sino sea en el Word o en el procesador de textos que ustedes utilicen, ver la hoja en blanco y ver el cursor titilando genera ese pánico, esa ansiedad de cómo empiezo. Este flujo de escritura ayuda a vencer ese pánico, porque ustedes empiezan a escribir sus ideas y empiezan a salir y ya sienten que están avanzando. Es casi como un placebo psicológico para la escritura. Pero en caso de que de pronto a sí mismo escribirse les sea difícil, hay mucha gente que es demasiado verbal. Yo no soy tan verbal, a pesar de que he estado aquí hablando por 2 horas, a mí me cuesta muchísimo poner las ideas cuando hablo. Y mis compañeros del CRAI pueden ser fiel testigo de lo que les estoy diciendo. Me ponen a hablar en público y digo puras barrabasadas. Yo estoy aquí hablando de esto porque sé del tema, pero me ponen a improvisar en algo y voy a decir sandeces. Pero hay gente que no. Hay gente que habla muy claramente y se expresa con una facilidad tremenda. Para esta gente, ¿qué les conviene? Grabarse. Grabar todo lo que tengan en su cabeza sobre ese tema. Se graban hablando sobre lo que están diciendo y después ese audio lo pueden convertir en texto y también ya están creando un flujo de escritura, ¿no? Porque la escritura o lo que es todo el código de la lengua no solamente es escrito, también es oral y es muy importante que lo tengamos en cuenta. Este método de dictarle al computador, porque hoy en día la tecnología también no lo permite y qué maravilla, dictarle al computador también se puede considerar una forma de flujo de escritura. No sé si tengan alguna pregunta.
Bueno, parece ser que... perfecto, parece ser que no. Bueno, ¿qué nos queda de aquí en adelante? Vamos a hablar de los procesos que siguen, como son la generación de ideas. También nos queda hablar de la organización de las ideas y ya entrar a hablar de la escritura en sí misma. Bueno, de la documentación, es decir, cómo buscamos la información, cómo tomamos apuntes, porque esto es increíble. Nosotros asumimos que sabemos tomar apuntes y probablemente no sepamos tomar apuntes. Este fue un descubrimiento para mí de verdad muy grande, que yo no sabía tomar apuntes y por ende cuando yo quería recuperar la información no sabía cómo hacerlo, no sabía cómo podía utilizar la información que yo estaba investigando, no sabía cómo aprovecharla para mi beneficio. Entonces, estas son las cosas que nos quedan en las siguientes sesiones. Pensé que podríamos avanzar un poquito más, pero pues ya son las 12. Nada, súper invitados para la próxima sesión de este taller, redactar bien para dormir tranquilo. De verdad estoy convencido que todo este proceso va a evitarnos desveladas como las que les estaba comentando que yo tuve muchas veces en la universidad. Llegar a escribir y no poder dormir y pasar noches de largo escribiendo porque no tenía todo esto en claro. Súper invitados. Lo que les comentaba, en las siguientes sesiones vamos a empezar a hablar sobre la generación de nuevas ideas, organizar estas ideas en esquemas, que era lo que nos estaba comentando, cómo podemos evaluar una idea, cómo podemos como tal ya centrarla, especificarla, definirla. Es aquí donde vamos a poder hacerlo. Y vamos a empezar a hablar ya de temas un poco, por supuesto yo siempre voy a hacerlo de forma amigable, sobre qué es la gramática y realmente importa que sepamos qué es la gramática o qué es la semántica o qué es la sintaxis. Eso afecta la ortografía, por ejemplo. Por eso lo pongo como la ortografía y otros demonios. La ortografía a veces es algo muy complejo, o eso pensamos, ¿no? Los signos de puntuación, las formas lingüísticas, todas estas son cosas que yo quiero que sigamos trabajando. Y por supuesto el proceso de postescritura, de revisión, que también me parece tan fundamental. Antes de despedirme, me gustaría saber si alguien tiene alguna inquietud de lo que vimos el día de hoy, algún comentario, y ya como para empezar a despedirnos. Bueno, aquí nos preguntan ¿cuándo es la próxima y dónde se suben los pasos de la elaboración del texto? Esto lo estamos subiendo, estos videos los van a poder encontrar en el canal de YouTube. No solamente están los talleres, las asesorías, también van a encontrar, entre otras cosas, el club de lectura, van a encontrar las capacitaciones que se han dictado, van a encontrar los webinars, van a encontrar los tutoriales, todo esto en el canal de YouTube. Van a poderlo examinar con mucho más detenimiento. Si necesitan la presentación que yo tengo acá, yo la puedo compartir con ustedes. Simplemente ya les voy a mostrar mi correo de dirección, ustedes me escriben ahí y yo les comparto con mucho gusto la presentación. Aquí nos pregunta Walter, en cuanto a la poesía que posee una alta gama de recursos literarios como la metáfora y el símil como figura retórica, ¿cómo puedo escribir de manera enigmática incorporando las características de la redacción? Bueno, Walter, no sé si estuviste al principio del taller, pero desde el principio sí hice la aclaración. Esta forma estas tips y estas técnicas de redacción están aplicadas sobre todo a los escritos académicos, tipo ensayos, tipo artículos, tipo laboratorios. Porque sí, lo que están mencionando, la poesía y de hecho toda forma de escritura literaria tiene unos pasos y unos procedimientos que son diferentes. Y pues generar este tipo de pasos a un tipo de escritura diferente pues es muy complejo. Me gustaría en algún momento, sería genial que lográramos crear una capacitación sobre escritura creativa, pero pues bueno, la pregunta como que pues no atiende a los fines de este taller. Una pregunta nos hace Santiago, ¿qué tipo de expresiones dentro del texto denotan que una persona no lo escribe con interés? ¡Wow! Bueno, esa pregunta es bien interesante. Hay expresiones como, entre otros autores,
este es un meme inclusive, ya hoy en día es un meme, porque entre otros autores, me está dando a entender que la persona no investigó lo suficiente, porque cuando existe el interés, la persona es capaz de localizar a esos otros autores. Entonces, esa para mí es un buen ejemplo de expresión que está denotando falta de interés. Otra expresión que puede denotar falta de interés, bueno, esa pregunta me estaba un poco corchando, tengo que pensarla, de hecho voy a hacerla, la anoto aquí entre mis pendientes, las expresiones que denotan falta de interés, voy a buscarlas y voy a tenerlas listas para la próxima sesión, que es el próximo martes, respondiendo ahora sí la pregunta de Jason. El próximo martes a la misma hora, de 10 a 12, vamos a estar aquí de nuevo con este taller para que ustedes después se conecten. No sé si existe alguna otra inquietud o alguna otra comentario que pueda contestar. Bueno, aquí le están haciendo una pregunta al profesor Jason, pero bueno, ya me imagino que ustedes aclararán. Solamente me queda despedirme de ustedes, darles las gracias por haber participado en este primer taller de redacción. Repito, redactar bien para dormir tranquilos. De verdad, ese es el objetivo que estamos persiguiendo. Muchísimas gracias. Pues solamente me queda recordarles el servicio de CRAI 24 horas en el que ustedes pueden conectarse a este mismo link en cualquier momento del día a la 1 de la tarde o a la 1 de la madrugada, 3 de la tarde, 3 de la madrugada, y siempre van a encontrar a alguien que les está ayudando en las necesidades que ustedes tengan. También me queda solamente recordarles seguirnos en redes, Facebook, Twitter e Instagram como Crayusta Bogotá, para que estén enterados de todas las cosas que estamos haciendo. Estamos haciendo muchísimas cosas desde el CRAI en este periodo de cuarentena, los estamos teniendo en cuenta, estamos pensando en ustedes todo el tiempo. Por ejemplo, este viernes, me corregirán, creo que es el viernes, tenemos la maratón de actividades por parte del Crayusta, donde todo el día vamos a estar haciendo algo en esta misma sala, por lo que están súper invitados. Así que muchísimas gracias por su atención y nos vemos el próximo martes. Me dice que es el jueves, perdón, me disculpo. Daniela Jiménez me dice que es el jueves, me disculpo. El correo. Ay, perdón, estaba hablando todo el tiempo solo. Entonces les estaba diciendo que esa parte es el próximo jueves, perdón, es el próximo jueves a partir de las 6 de la mañana, la maratón de actividades del Crayusta por esta misma sala. Mi correo lo están viendo en este momento en pantalla, aux.cray18@usantotomas.edu.co. Allí yo voy a estar aliviando todas las dudas que ustedes puedan tener. Muchísimas gracias por participar y nada, nos vemos en una próxima ocasión.